Gloria al Señor. Me permite, quizás usted no me ha preguntado directamente, pero me permite conversar un momentito y entrar al mensaje. Mañana es lunes y por ahí yo sé que hay personas que no les gusta celebrar los lunes, pero este lunes es muy particular. Mañana es lunes 8 de abril y mañana el mundo va a participar de algo que es esporádico como lo que es un eclipse total de sol. Ya eso de la media mañana empieza en algunos sectores desde abajo de México y empieza a cruzar la mitad de Estados Unidos y hay un sector que va a estar, ¿verdad?, en la penumbra completa. Esos son fenómenos de la ciencia, eso es de la naturaleza, eso está establecido, eso ocurre. Yo lo que quisiera es que usted entendiera, porque no me gustaría que malinterpretara. Le están diciendo tanto al mundo que va a pasar algo, es como el cuento del lobo. Nadie se prepara. Nosotros no necesitamos un eclipse, ni a un profeta, incluso ningún adivino, que nos diga que va a ocurrir algo malo cuando ya lo sabemos por la palabra. Y se supone que usted se esté preparando. ¿Ok? O sea, usted y yo tenemos que tener una provisión primero en el cielo. Tenemos que guardar esa intimidad con el Señor. Y tenemos que hacer una provisión terrenal. ¿Para qué? Para que ese día no nos sorprenda como a ladrón. Pastor, esa es la frase del rapto. Tranquilo, es la frase del rapto, pero me sirve para la enseñanza también. Suceda algo o no suceda mañana, no me lo dijo un profeta, me lo dice la palabra. El mundo va en una dirección que no podemos prometer mejoría. El egoísmo, las actitudes, la altivez, el desenfreno moral va rampante, campeando por su respeto, como se decía antes, y usted no necesita de un eclipse para decir que algo malo va a ocurrir. Okay, lo que sí le aconsejo es que aunque aquí no se va a ver mucho, no mire sin gafas el sol para que no se me quede ciego y también le achaque la culpa al eclipse. Lo otro que hay que añadir al respecto es que esta temporada de huracanes que se avecina está caliente. A alguien se le olvidó pasar a una primavera. Se brincaron del frío al calor. Así que pues usted también se tiene que preparar. No podemos estar haciendo caso a profecías para hacer algo. Tenemos que hacerlo sin la profecía. ¿Ve? O sea, yo quiero que usted se me prepare, pero que usted no esté nervioso porque fulano está diciendo que algo va a acontecer. Se esperan casi 30 tormentas en esta ocasión, a diferencia de otros años. Hace tiempo no se veía. Se habla de la cuenca del Atlántico. La mayoría de los años pasados había sido en el Golfo, después que pasaban Puerto Rico que se formaban. En esta ocasión regresamos a aquellos tiempos, ¿verdad?, donde se forman en el Atlántico, amenazando así lo que es todas las islas en el Caribe. Nosotros vivimos aquí nos plantó el Señor y aquí tenemos que prepararnos. Amén. Bien, año de política, así que el bizcochito está completo, ¿sabe? El menú está completo, está todo el mundo histérico y yo quería decirle a usted, deténgase y reflexione porque Dios es bueno. Habiendo dicho eso, si me acompaña en el libro de Marcos, por favor. Fíjese, mencioné al sargento de armas, a mi hermano Martín. Le deseamos pronta recuperación, a su esposa Damaris. Y yo sé que también por ahí está Gloria Castro, que también está quebrantada de salud. Así que espero que estén bien ya para la semana. Dios les bendiga. Capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Voy a ir a un solo versículo, aunque la historia es rica, porque quiero partir de ella. Así que el versículo 7 del capítulo 16
Dice en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Padre, te doy gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra hace aquello, Señor, para lo cual tú lo envías. Bendice, Señor, a mis hermanos que andan temprano de la mañana, los que se han ido añadiendo. Señor, si hubiese alguien aún de camino que llegue con bien, que puedas hablarles, ministrarles, edificarles, Señor, que salgamos edificados por la palabra para los días, Señor, para ese día a día en tu presencia. Tuya es la gloria, tuya es el honor y tuya es la adoración, Señor. Amén y amén. Puede usted sentarse. La pregunta después del domingo, quizás como pastor, como alguien que pretende llevar una secuencia, de llevar una idea de que usted y yo, dentro de los afanes de esta vida, podamos tener un pensamiento continuo, no estar saltando de lado a lado, pues lo correcto sería hablar un poco de la resurrección. Y en ese pensamiento, pues surgen dos cosas que cuando usted lee los 4 evangelios, hay 2 eventos que se desarrollan y que los evangelistas, los escritores, nos dan detalles. Así que yo dije, bueno, Señor, si hablamos hace un momento de lo que fue la muerte y la resurrección, si estuvimos aprovechando la oportunidad para hablar de esos eventos, pues vamos a tocar estas 2 situaciones. Así que usted me va a ver, y por eso el versículo de hoy, dile a los discípulos y dile a Pedro que allí les veré como os dijo. Entonces Jesucristo resucita, Jesucristo se le aparece a unas mujeres. Hay un evento con unos ángeles que también dan una instrucción y hay un comentario que ocurre. Dile a los discípulos y dile a Pedro que yo los voy a ver. Jesucristo muere, resucita y lo que había prometido todavía lo tiene en su mente. Todavía le ocupa el pensamiento y todavía siente la responsabilidad de cumplirlo. Siente que lo tiene que hacer. Está comprometido con su palabra. Yo quiero comenzar a hablar a tu vida en esta mañana. ¿Por qué? Porque los afanes, las muchas responsabilidades, a veces hacen que usted y yo olvidemos. A veces hacen que usted y yo como que pongamos a un lado, como que lo pasemos, como que, yo no sé, a mí me ha pasado, viene de repente, ay, a mí se me había olvidado que yo le prometí a alguien esto. Y tenemos, ¿verdad? Nos sentimos mal y tenemos la obligación entonces de cumplir. Sin embargo, Jesús en los evangelios inmediatamente resucita, que aparece en esa mañana a estas mujeres. La instrucción que se da, vete, dile a los discípulos y dile a Pedro que como os dije voy a hacer, yo los voy a ver. O sea, todavía ocupan mi mente, todavía ocupan mi pensamiento y todavía estoy comprometido con mi palabra. El Dios histórico que caminó en la tierra, de ninguna manera podemos decir que cambió para mal el que haya muerto y haya resucitado. Todo lo contrario, podemos afirmar que la resurrección y el haber vencido la muerte, el nuevo cuerpo glorificado, la nueva posición en que se encuentra, lo que hace es aumentar esa manera de ser, de estar interesado por nosotros. Por eso Él dijo, yo necesito irme, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué?
porque voy a poder cubrir, si me lo permite parafrasear, voy a poder cubrir más terreno. Pero cuando usted lea las historias bíblicas, recuerde, Él no ha cambiado. El mismo que caminó en la tierra es el que resucitó. El que prometió estando en la tierra es el que resucitó. Amén. Ahora, hay dos historias, como dije, y en esas dos historias se ven dos escenarios. La semana pasada, el joven que está dirigiendo tocó una de ellas. Así que me voy a ver obligado nuevamente a tocarla, y me parece que Dios nos quiere seguir hablando de la misma. Así que la primera historia, si usted sigue conmigo en Lucas, va conmigo a Lucas capítulo 24, paseamos por ella un momento dado. Vamos a ver por dónde el Señor ministra a nuestra vida. ¿Qué pretende el Señor? ¿Qué actitud debo de tener? ¿Ve? Se está oyendo mucho profeta, mucho colorido, muchas luces, muchos efectos, mucha pompa. Oiga, amado, el mercadeo, la tecnología. A veces uno se enamora de los trabajos que yo no sé cómo se llamaría eso, mercadeo, pero estas páginas que se elaboran para los anuncios, ¿cómo se llama? El afiche. ¿Eso tiene un nombre o algo? ¿O es solamente el afiche? Bueno, estos afiches que ahora hacen para tanta actividad que se promueve, el congreso, la actividad tal, la actividad tal, la actividad tal. Amado, una vez hasta se enamora de eso. ¿Por qué? Por lo bonito, por lo elaborado. Pero nosotros, en vez de estar mirando esas cosas, tenemos que permanecer en lo que dice la Escritura para que no nos entretengamos, para que no nos vayamos a deslizar. ¿En qué sentido, pastor? En que tú te ubiques aquí y te atrevas a reconocer con el Señor: Señor, me parece que yo necesito despertar a esta porción de la Escritura. Y en el camino de Emaús, que es la historia que quiero tocar, y por eso mencioné que en el devocional la semana pasada se tocó, yo quiero que usted mire cierta información que se nos dice acabando el Señor de resucitar. El versículo 13, ¿qué dice? Dice: aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 70 estadios de Jerusalén. Lo primero que estamos hablando del mismo día. El mismo día. Quiere decir que Jesucristo, por un lado, está resucitando y allí está el ángel, le habla a las mujeres. Jesucristo se le revela a María Magdalena, ocurre la instrucción: vete y da a los discípulos y a Pedro. Y estas dos personas habían tomado ya la iniciativa de regresar quizás a la aldea de donde son. Toda persona que sale de Jerusalén desciende. Jerusalén está en la cima de un cerro. Fue la ciudad que Jebús, que codició o que deseó David como la capital, porque donde estaba ubicada, lo que lo rodeaba le servía de defensa, le servía de muro de protección. Así que estando usted en Jerusalén y tomando la decisión de ir a alguna aldea, usted desciende. Entonces, lo primero que yo quiero transmitir, que no importa cómo yo me pueda sentir en mi relación con Dios, Dios se interesa por mí. No importa, y lo tengo que resaltar o recalcar. ¿Por qué? Porque estás en un lugar donde a cada rato se te dice ora, donde desde este altar se te dice: mira, tienes el devocional ya, lo leíste. Mira, tienes el listado de la Biblia en un año, lo estás leyendo. Y amado, aunque eso pueda ser con una buena intención, la realidad de mi corazón es que si no lo estoy haciendo, me siento culpable y me siento señalado. Y hemos aprendido que primero es que por más que yo te exhorte, tú no cambias porque yo te lo digo. Es algo del Espíritu contigo. Y mientras el Espíritu lo hace, mi trabajo es entonces decirte: no te quites.
Y en esta mañana lo primero que utilizo para decirte, no importa si estás descendiendo, date cuenta que Dios te está buscando. Dios no viene a buscar al que está en la altura, al que está en el espíritu. Ese no necesita ayuda. Dios viene a buscar a aquel que por alguna razón se encuentra descendiendo. Amén. Si yo sigo mirando, ¿verdad?, de este capítulo, y dice que ellos iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos dicen que venían discutiendo sobre eso. O sea, que ellos sabían muchas cosas. Conocimiento no les bastaba. Yo me identifiqué. De alguna manera, los años que llevamos en el Evangelio, pues me han permitido adquirir ciertos versículos. Y aunque les soy sincero, todavía no me sé dónde está ubicado, a veces lo puedo citar, lo puedo decir. Así que posiblemente usted también se puede identificar con estas dos personas. Ellos vienen hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Ok? Y ellos venían. Entonces sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y ¿qué? Y caminaba con ellos. Un punto que puedo compartir contigo en esta mañana es la sinceridad que podemos tener, no de decirme a mí, sino de decirte a ti mismo, ven acá ahora mismo, el Señor estará aquí a mi lado. ¿Podrías tú preguntarte eso? ¿O estás en este escenario? ¿Podrías tú preguntarte eso? ¿O tú viniste en esta mañana de forma mecánica? ¿O tú viniste porque alguien te dijo en casa, mira, vamos para la iglesia? Mira, hace semanas que tú no vas, ven ahora. O sea, la razón, porque aquí está diciendo que mientras hablaban, estaban en Jerusalén, están descendiendo, vienen discutiendo, el conocimiento está, pero Jesús mismo se le acerca, camina con ellos y ellos no le reconocen. Yo no quiero culpa, yo no quiero que te sientas mal. Yo lo que quiero es la sinceridad de decirle, ¿sabes qué, Señor? Acabamos de cantar, tu presencia se sintió, pero yo quiero esa convicción. Yo también quiero esa convicción de que cante o no cante, de que descienda o suba, de que me pueda levantar las manos o no, de que me pueda arrodillar o no, de que te pueda bendecir o no, de que tú estás caminando conmigo. Eso se hace en ese momento íntimo donde estás ahí ahora mismo, o en el auto, o en la casa, en la cama, en la sala, en el baño, donde quiera que esté. Señor, yo necesito, tenemos que aprender a hablar con Dios y serle sincero, no tratar de aparentarle. Mira, Señor, yo me siento como los de Emaús, que estás ahí y no te veo. Estás ahí y no te veo. Digo que estás ahí porque el pastor lo está diciendo. O porque hay una cita bíblica que dice que yo estaré con vosotros hasta el fin. Pero de que lo creo está difícil. ¿Ves? ¿Por qué? Porque quizás poco a poco la crisis está ganándote terreno. Los sucesos a tu alrededor te están ganando terreno. Eres de los que piensa que mientras más te acercas, más problemas tienes. ¿Ves? Porque habemos algunos que pensamos así. Ah, caramba, mientras más busco a Dios, ahora más problemas tengo. Ahora hasta lo que no se había revolcado, se revolcó. Lo que nunca me había pasado, ahora me está pasando. El dolor que nunca había sentido. A mí me dolía hasta el pelo. Ahora me duele la calva. O sea, ¿puede alguien comprender lo que transmitimos? Traté de llamar su atención y creo que lo conseguí. Dice la Escritura, ese versículo 16 nos revela que no es culpa tuya. El versículo 16 te está diciendo que no es culpa tuya.
no es que tú eres poco espiritual, no es que tú estás mal. Es que hay algo y Jesucristo, como lo sabe, vino a atenderlo. El problema estaría en nosotros si viniendo Cristo a resolverlo no lo dejamos. Ahí es que está el problema. El problema no es la situación que se describe en el 16. Es que Cristo se acerque y lo dejemos igual. ¿Ves? Porque no tendremos excusa ante su presencia. ¿Qué dice el 16? Mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados para que no. ¿Está viendo, amado? Llevamos años en el Evangelio y a muchos de nosotros ciertas cosas, por no decir todas, están ¿qué? Veladas. Tienen un velo de frente. Tienen un velo de frente. Entonces ahí viene el Señor a tratar con nosotros, porque ¿qué dice la Escritura? La Escritura, cuando habla del evento de muerte y resurrección, nos habla de un velo. De no recuerdo ahora mismo la cantidad de metros de altura, que dice la Escritura que en el terremoto de su muerte, aquel velo se rasgó de arriba hacia abajo. Cuando buscaba información dice que varios caballos agarrados a los extremos de ese velo no pueden romper el velo. Pero se rompió de arriba hacia abajo. Solo Dios lo podía romper. Entonces, si ya Dios me está diciendo en esta mañana que aunque yo esté descendiendo, lo primero me dice, Carlos, tú me interesas aunque te sientas descender, aunque te hayas distanciado de mí, aunque ya no estés en la comunión como estés, yo me intereso por ti. Lo segundo es que me está diciendo, el problema está en que hay algo sobre ti que no te deja verme. Pues entonces mi confesión debería ser, pasa colirio por mis ojos. Pasa colirio para que yo te pueda ver. Para que yo pueda renovar mi pacto contigo hoy. Porque tu pacto es siempre fiel conmigo. Pero para que yo te pueda corresponder. Pasa colirio por mis ojos. Porque yo necesito verte. Porque yo todavía llevo años en la iglesia. Y me he enfriado al punto de que no estoy viendo. ¿Ve? Sigue el escritor diciendo y que el Señor ahora interviene. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Yo me puse a pensar qué podían ellos estar viviendo. Yo me puse a pensar que ellos podían estar hablando, conversando. ¿Qué pláticas son estas? Bueno, lo primero que pudiera yo pensar es que conocían su nombre, Jesús. Quizás conocían algún otro nombre, Emanuel. Ellos conocían el nombre de Jesús. Ellos sabían que era profeta. Ellos sabían que era profeta. Ellos sabían, como muchos describían, que era poderoso en obra y palabra. O sea, que Jesús mostraba autoridad, que no hablaba como los escribas. Ellos también sabían que había sido crucificado, claro está. Ellos también sabían que Él había prometido redimir a Israel. Sabían muchas cosas. Ellos también sabían que aquellas mujeres habían corrido por la ciudad diciendo que había resucitado. Y si nos ponemos a pensar aún en los soldados romanos, habían dicho que Él había resucitado. Así que, ¿qué ellos sabían? Y la pregunta es, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos también nosotros? Podemos dirigir, podemos cantar, podemos dar una clase, podemos ir por las casas orando por los hermanos. Así que nosotros también sabemos muchas cosas. Nosotros también sabemos mucho del Señor. ¿Ve? Pero una cosa es el conocimiento, y si me permite recordar una historia brevemente de una Marta y una María, cuando su hermano Lázaro muere y Jesús llega a la aldea, que en la misma entrada de la aldea hay una Marta que le dice, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Ella sabía, pero todavía aquello no había entrado a su corazón. Había un intelecto, a veces hay mucho conocimiento
que incluso nos traiciona, que incluso nos hace levantar muros. No, yo sé lo que dice la Biblia, yo sé lo que tengo que hacer. El dilema es, entonces hay un Jesús que desciende a donde yo estoy, que pudiendo darme la espalda, me busca, interrumpe mi conversación y trata de arrojar luz y me dice, ¿qué pláticas son estas? En un principio, cuando yo hablo con usted, me puedo escuchar muy inteligente, me puedo escuchar muy conocedor del tema. Pero yo no sé si usted se percata que cuando alguien nos interrumpe en esa conversación sencilla que podamos detener de pasillo, de repente empezamos a reaccionar como que decimos, espérate, ¿qué yo estaba haciendo? Y nos damos cuenta. Entonces Jesucristo hace que esta gente se dan cuenta. Están hablando sin un fin. Están hablando dando vueltas. Están repitiendo como el papagayo. Están sin ideas. Y Jesucristo tiene que interrumpirlos e intervenir. Un dato importante, y lo dejé atrás, lo vuelvo a traer. Dice, 2 de ellos iban el mismo día. Oiga, yo llené el blanco y dije 2 discípulos. Pero mire si no eran muy importantes que el escritor no decide poner su nombre, ni tampoco el título. 2 de ellos. Había 2 de los discípulos que estuvo en la ciudad cuando Jesucristo murió y resucitó. 2 de ellos van camino a Emaús. O sea, no sé si puedas ver también el hecho de que no solamente es que descendemos, es que no importa quiénes seamos, cómo nos sintamos, cómo pensemos o lo que piensen de mí, Dios se interesa por mí. Dios se interesa por ti. El que murió y resucitó por nosotros para salvarnos, se interesa por nosotros. Tengas o no tengas escuela, tengas o no tengas apellido, tengas o no tengas riqueza, poder. Aquí no se trata de que ser fulano de tal, de la familia tal. Aquí se trata de alguien que le dé la oportunidad a Dios de revelarse. El profeta dijo en la escritura, estoy buscando, el profeta Ezequiel dijo, Dios está buscando a alguien con un corazón dispuesto para Él derramar sobre él su bendición. Dios lo está buscando. Y se sienta a nuestro lado y camina con nosotros. Y en ese escenario de tú y yo estar pensando nuestros problemas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dejo de hacer? Si el pastor acabara, es que tengo que ir a casa, me acordé ahora, tengo que terminar, tengo que hacer lo otro. Es que él no entiende, estoy cansado, estoy cansada, estoy fatigado, estoy fatigada. Dios interrumpió a estas 2 personas que iban y le dice entonces, ¿qué pláticas son esas? Entonces fíjese que ahora, en el versículo 18, dice, respondiendo uno de ellos, y ahora se acordó el escritor. Mire eso. Ahora se acordó del nombre. Ahora no lo dice. ¿Puedo hacerle una teología de eso? ¿Puedo traerle la idea completa de eso? No sé, que cuando Dios me interrumpe, interviene en la conversación conmigo, oiga, yo paso a ser la noticia. Yo paso a ser importante. Aquel que era uno de ellos, ahora se llama ¿qué? Ahora se llama Cleofas. Ahora es como si Dios te pusiera en el mapa. Es como que Dios te ubica en la historia. Ahora sabemos que uno de los 2 que descendía confundido hacia Emaús se llama Cleofas. Se llama Carlos. Se llama como usted. Este le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Y
Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Mire qué interesante la manera, ¿verdad? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Por eso le dije que sabían su nombre, que fue varón profeta. Le dije que era profeta, poderoso en obra y en palabra. Ellos lo sabían todo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él que fuera a redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ellos tenían todo ese conocimiento, iglesia, como lo tenemos nosotros. Yo vi las redes sociales, cientos y cientos de dramas de la resurrección del domingo. Todo el mundo este fin de semana hablaba de la resurrección. Estamos como esos dos. Y mire que él sigue diciendo, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres que habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, a mí me gustaría que usted se ubicara y dijera, ok, yo tengo todo este conocimiento, pero me sigo resistiendo. Esa sinceridad, si es que es igual. ¿Ve? Que usted fuese sincero. Ok, Señor, esas cosas yo todavía no las estoy entendiendo bien. ¿Por qué? Porque dice Pablo más adelante nos va a enseñar que todas estas cosas están escritas para que aprendamos de ellas. Y esto está aquí no para que nos sintamos mal, no para que nos condenemos, sino para que podamos manejarlo. Pero hay que aprender. ¿Y sabe una cosa que hay que aprender? Entonces tengo que soltar para aprender, tengo que renunciar para aprender, porque si mi mente la sigue ocupando lo que a mí me preocupa, lo que a mí me molesta, lo que a mí me incomoda, créame que se va a quedar velado. Va a tener un conocimiento más. Estos dos hombres lo sabían. Mire todo lo que sabían, yo se lo dije anteriormente y lo leí ahora. Ahora, Dios nos dice algo en forma reprimenda, no es Carlos Santiago. ¿Qué le dice? Mira, insensatos. ¿Por qué me tiene que decir insensato? Porque habiendo conocido estas cosas, ¿cómo es posible que no me permitas completar la obra? O sea, ¿por qué lo dejas en el conocimiento? No seas insensato. Déjame entonces penetrar hasta el tuétano. Déjame llegar a lo profundo. Entonces, iglesia, usted y yo tenemos que sentarnos. No lo va a hacer. Yo puedo traerle el profeta a profetizarle. Yo puedo traerle el mejor predicador del planeta. Y si usted sigue diciendo, no, mi problema es este, y yo lo voy a resolver. La injusticia, la soledad, la pena, la culpa, el que no me hicieron, el que me dejaron de hacer. Usted tiene que tener esa sensatez, es decir, ese sentido de decir, bueno, esto tiene que significar algo y yo lo quiero conocer. Yo esta mañana dije algo y lo dije brevemente porque a veces yo admiro a esa persona que ha experimentado y la pongo, wow, mira ese testimonio, mira qué tremendo, wow, mira qué poder. Y yo me sigo menospreciando. ¿Sabes qué está ocurriendo? Que quizás esa persona dijo e hizo lo que el Espíritu le estaba pidiendo, pero todavía tú estás peleando. ¿Ves? Todavía tú estás peleando. En vez de pedirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo tengo todo este conocimiento, sé que significa algo, pero te tengo que entregar esta otra cosa. Te tengo que entregar este coraje, esta frustración, esta decepción. Te tengo que entregar esta desilusión. Te tengo que entregar este pasado. Gente atada al pasado todavía. Y esperando que el mundo te tenga pena. Jesucristo no les tuvo pena. Jesucristo los libertó.
Jesucristo los libertó. No los señaló, no los condenó, pero tampoco les tuvo pena. Nosotros estamos dispuestos a que ocurra eso en nuestra vida. Empezar a vivir la victoria que Dios tiene para nosotros. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Señor, yo necesito entender eso. Yo necesito que las escrituras pasen de ser un mero conocimiento, una mera citación de un versículo bíblico, a algo en mi corazón. El cielo es real. Yo no puedo jugar con mi salvación. Yo no puedo seguir siendo esclavo de mis sentimientos ni de mis emociones. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entraran en su gloria? Sí, que Dios está hablando con hombres comunes. Dios está hablando de personas que han perdido la esperanza, el gozo. Habían perdido el deseo. Iban desanimados. Pero más profundo aún, y que puede ser el eje central, ya desde la semana pasada y hoy, no le habían encontrado sentido a la cruz. Entonces creo que hay razón. Hay razón para meditar. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la cruz, iglesia? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué Dios tuvo que morir en una cruz? ¿Cuál fue el beneficio? Estas personas están meditando a ese respecto. Ellos están, Señor, pero entonces, ¿qué pasó? Si creíamos que eras todo esto. ¿Ve? Piénselo. Piénselos. Era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice que comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Usted se ha puesto a meditar en eso. Llegaron a la aldea donde estaban y él hizo como que iban más de lejos. Permítame volver al versículo anterior. Y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y ¿sabe qué? Volví a pensar y dije, déjame ubicarme, déjame volver hacia atrás. ¿Quién era Jesucristo? La semilla de la mujer. Esa era la simiente prometida en Eva. ¿Era quién? Era la bendición de Abraham a todas las naciones. El sumo sacerdote según Melquisedec. Era el hombre que luchó con Jacob. Era el león de la tribu de Judá. La voz de la zarza ardiendo. El cordero de la Pascua. El profeta superior a Moisés. Él era el capitán de los ejércitos de Josué, el redentor de Ruth, el hijo de David, a quien David decía, dice el Señor a su Señor, el Salvador sufriente, el Mesías príncipe de Daniel, el Salvador del mundo. Jesucristo comenzó a declararles todo esto. Y comenzaron a tener sentido en la cruz. Por esa comunión que tuvieron con Él. Y de eso es que esto se trata. De que usted tenga ese tiempo. De que el tiempo en que usted repose deje de lamentarse, deje de estar peleando, deje de estar argumentando y defendiéndose. Y usted pueda decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito que también pase colirio por mis ojos. Necesito comprender mi propósito aquí en la tierra. Necesito comprender lo que tú tienes para mí aquí en la tierra. Yo quiero conocerte más. Lo más interesante es que cantamos una canción que dice así: quiero conocerte más. ¿Ve?
Necesitamos entrar en esa dirección, porque para eso fue que Él resucitó. Y entonces tenemos que ser tan sinceros con el Señor. Y me disculpa en esta mañana si usted pensaba que había otro tipo de mensaje, porque a veces yo tengo que cuando estoy en esa comunión, yo me puedo levantar rápido y decir, bueno, fue que Dios no quiso, me voy. No, yo tengo que ser tan sincero de que si lo intento una vez, lo tengo que intentar 2 veces. Y si no lo consigo en la segunda, lo consigo en la tercera. Pero yo no puedo engañarme, Yo he testificado aquí al principio, y quizás alguien se ría y me diga que todavía Dios no ha acabado, que no me voy a reír ni me voy a molestar, porque yo creo que Dios no ha acabado conmigo. Yo recuerdo que en un principio yo me retiraba un día y pretendía que Dios me transformaba, y cuando salía yo velaba los comentarios. Siendo como soy un Pedrito que medio presentado en la vida de muchos, yo recuerdo que a veces había gente, ay Dios mío, tú no cambias. Y eso para mí era suficiente para notarlo. Me tengo que volver a retirar. Claro está, no conocía cómo Dios trabajaba, pero había un principio en lo que yo estaba haciendo. Porque yo no me podía cambiar. Quien me puede cambiar es Jesucristo. Y volvía y me retiraba. Yo recuerdo en varios años pedir 4 o 5 días durante el año para poder esconderme en un cuarto que había en la iglesia anteriormente o en casa de mis pastores, para pedirle a Dios que me cambiara, porque había gente que decía que yo necesitaba cambiar. Con el tiempo comprendí que no es la opinión de la gente, sino era lo que Dios quería hacer conmigo. Y poco a poco pude ser libre de ese azote. Pero fui sincero. Y a veces nosotros nos conformamos con una experiencia y decimos, bueno, Dios no me cambió hoy, pues que es que me quiere así. No, yo necesito reconocer delante del Señor. Y la Escritura dice que cuando llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba de lejos, ellos le obligaron a quedarse. Quédate con nosotros. Señor, si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Yo quiero estar en tu presencia, no te vayas. Dios va a hacer como que pasa, Dios va a hacer como que el culto termina, Dios va a hacer como que tu momento de devocional terminó, como que tu momento de lectura acabó, pero oblígalo a quedarse en tu vida. Fortalécete ahora mientras el día dure, mientras está el tiempo, estamos de gozo, estamos como que tranquilos en el mundo, porque todavía lo estamos, ¿sabe, iglesia? Todavía Puerto Rico, todavía la nación americana tiene ese privilegio. Entonces hay que aprovechar el día que el día dure. Con algo emocional, con un concierto. No, amado, no. Dios es más que un concierto. Disfruta el concierto, no hay problema. Pero saque tiempo para que Dios venga y le revele todas las cosas. Para que la cruz tenga sentido en su vida. ¿Cuántas veces yo no pensé al principio eso de la cruz? Para mí era un crucifijo más y había que erradicarlo del templo. No. Hasta que un día me dijo, no, Carlos, es que en la cruz todo comienza. Por eso dije hace una semana recordándole, ya yo no digo que Dios me cambió, yo digo que Dios me rompió. Porque encontré el sentido. Si Cristo no hubiera muerto, lo que yo era y lo que todavía manifiesto, no cambiaría. No cambiaría. Ahora sé por qué Él murió. No por lo que yo hacía, sino por lo que yo soy. ¿Ve? Pero eso lo puedo decir yo, usted que se dejó romper. Pero ¿y el que no? ¿Y el que no? Entonces, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Alguien notó?
No hubo que empujarlo. No hubo que hacerle mucho. Lo obligaron una vez. Señor, te quedas con nosotros. Es tarde. Yo imagino que le echaron el brazo o lo invitaron a pasar. Le pusieron la mesa, la silla. Le lavaron los pies. Y él se quedó. Porque la intención de Dios es quedarse. ¿Alguien logra ver que Jesucristo no lo mueve las alturas de los hombres? ¿Dónde se quedó? En Emaús. Emaús, una ciudad por debajo de Jerusalén. Pero si él resucitó, ¿dónde debía haber quedado? En Jerusalén. Oh, yo resucité. No, él va a ir donde está la necesidad. Él se va a quedar en la casa de aquel que lo reciba. Se va a quedar contigo, dispuesto a revelarte el misterio de la cruz, deseoso de que tú lo conozcas. Que no se trata si eres, ay, que yo no soy muy inteligente de aquí, no importa. Yo no tengo mucha escuela, no importa. No importa. No importa tu grado de escolaridad, no importa cuál diagnóstico te dio el médico, no importa. Dios se te quiere revelar y a cada grado se le revela. Amén. Dios deja huellas. Cuando usted me ve, yo me distraigo. Oh, sí. En mi época no le daban a uno ni Ritalin ni le daban diagnóstico. A nosotros nos daban a tomar chancleta 1, chancleta 2, correa 3, correa 4, pescozón 5. No hay más nada. A nosotros nos decían que era poca vergüenza. Y uno derechito. Y derechito es físico, pero el cerebro, pium, 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 pium. Pero Dios me enseñó. Yo le he dicho, aquí yo no leía libros, yo leía los compendios. En toda mi vida escolaridad, todos mis cursos escolares. Qué bueno que las maestras no deben de estar vivas. Y qué bueno que nadie puede revés. Ya me dieron los diplomas. Pero en toda mi vida escolar yo no leí más que una sola novela. 100 años de soledad. Yo no leí nada. Y yo era de la época del Quijote. Así que yo no leí nada. Pero me fascina leer la Biblia. Me fascinan las historias de la Biblia. Me llenan. Me deleito leyendo la Biblia. Es tan rica la Biblia. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Pero tú tienes que ser sincero y decirle, ¿sabe qué? Todavía hay gente peleando conmigo. No, yo leo el Nuevo Testamento. Y otros, no, yo leo Antiguo. No, que yo leo los Salmos. No, es que a mí no me interesa. Yo leo la Biblia. Y me pasó lo que le pasó a todos. Todos los que la han leído, ¿cuántos peleamos con la genealogía? Qué aburrida, ¿verdad que sí? Aburridísima. Y entonces, para colmo, en enero es que tenemos fuerza para comenzar a leer, ¿verdad que sí? Estoy describiendo a alguien. Y tristemente es en enero que empiezan las genealogías, ¿verdad que sí? Y ahí es que empezamos. Y Tintón le dijo a Tintán. Y usted piensa que no se puede. ¿Sabe lo que yo tuve que hacer una vez? Ok, señor, empecé en enero, al principio Génesis me fascinó. Llegaron las genealogías, me detuve. Todos los años me he detenido y no he vuelto a leerla, pero voy a hacer algo. Yo voy a seguir. Y mientras me encontraba la genealogía, lo ignoré. De repente se acabaron las genealogías, seguí leyendo. Lo que yo no me estaba dando cuenta era que durante todo el resto del año cobré una fuerza
que al siguiente año, cuando llegaron las genealogías, Carlos Santiago las pudo leer. Dios había preparado el camino. Así que yo no empecé un enero primero. Yo empecé un mes, de 2, 3 meses después, algún día. Pero terminé la Biblia. Y ahora puedo leer la genealogía y entender por qué Dios quiere confirmarme de 1000 maneras que era la semilla que tenía que nacer. ¿Ve? Pero si usted no hace eso, si usted no es sincero y sincera, Dios va a seguir caminando a su lado y va a seguir de largo. Va a seguir de largo porque usted no lo obliga a quedarse y no es sincero con Él. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, hizo, ¿verdad?, lo que se nos dijo la semana pasada. Tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Sabe algo? De estos discípulos no se habla que estuvieran en algún curso teológico. No habían estado, lo más seguro, en la Santa Cena que llamamos y que hemos recorrido, esa última cena con el Señor en el aposento alto. No, ellos no estuvieron allí. Sin embargo, al partir este pan y bendecirlo el Señor y entregárselo, hacerlos partícipes, dice el versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Usted se imagina tener esa experiencia? ¿Podrá alguien ser tan loco como este servidor hoy y comenzar a proponerle al Señor una cita de esta magnitud? ¿Podrá haber alguien así de loco? Señor, yo quiero verte aunque te desaparezcas después. Yo quiero comprender el mensaje de la cruz como estos hombres lo comprendieron. Dice el próximo versículo, y se decían unos a otros, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Alguien puede anhelar eso? ¿O nos queremos quedar en las pláticas? Podemos seguir hablando como se sabemos. Podemos seguir hablando. Podemos seguir citando. Podemos predicar. Pero Dios está buscando que más que lo puedas predicar, lo puedas conocer. Conocer a aquel de quien predicas, aquel de quien hablas, a quien citas. Y la Biblia dice que ardía el corazón de ellos. Y mire si era tan profunda la dinámica que ellos mismos dicen, caramba, ahora que lo pienso, mientras Él nos hablaba, nuestro corazón ardía. Pero la dureza de nosotros es tal que aun cuando arda, no lo podemos reconocer. Entonces, alguno de ustedes le sigue diciendo al Señor, Señor, es que yo no te siento, y si hoy reflexionas, y si hoy haces esto que te invito a hacer, que hicieron estos hombres, pues mira, tú le puede que salga por ahí diciendo, yo diciendo que Dios no está y hace rato que lo estaba, mire. Hace rato que me estaba tocando el pecho, hace rato que me estaba derramando bálsamo, hace rato que me estaba visitando, hace rato que me está ministrando. Porque Dios no hace acepción de personas. Alto, abajo, no importa. Arriba en Jerusalén, abajo en Emaús. No importa. Dios se interesa por nosotros con un solo propósito: le conozcamos. Y esa es la encomienda que se le dio a los discípulos. Esa es la encomienda que se le da a estos hombres. Y por eso Él dice, dile a los discípulos y a Pedro que voy detrás de ellos. Pues mira, amado, acabamos de tocar el tema de los discípulos, 2 desconocidos. Y gloria a Dios porque uno de ellos, Cleofas, aparece ahora en la historia por nombre. Nadie le va a poder robar su lugar en la historia. ¿Por qué? Porque conversó con el Señor. Aleluya. Y la otra historia también la conoce, Juan 21.
Evangelio de Juan, para los que abren la Biblia con este servidor. Estoy hablando del desconocido. Estoy hablando de aquel que no se siente importante, de aquel que no es importante, de aquel que no tiene familia. Usted sabe que aún en Puerto Rico hay personas que tienen familia, ¿verdad que sí? Que tienen unos apellidos que cuando usted los dice, tiene que dejarle el canto, como dicen, ¿verdad? En buen boricua. Hay que dejarle el pedazo. Mi apellido es Santiago y ¿sabe qué? Descubrí muchos años después como Moisés que no soy Santiago. Me pasó lo mismo que a Moisés allá que no era príncipe de Egipto. Así que mi apellido ni eso me regala. Soy Rodríguez. Soy Rodríguez. Y no puedo decir más nada por los Rodríguez que hay aquí. Son buena gente. Déjeme dejarlo ahí. Así que te estoy diciendo que Jesucristo resucitó por ti, que quizás te sientes que no eres nadie, que no eres importante, que no estás en la noticia de Dios. Pero también quiero recordarle lo que Dios hace a aquel que le ha fallado. Puede que aquí haya alguien que se haya fallado, lo hemos predicado antes, lo vamos a volver a tocar. Fue la instrucción, yo solo obedezco. ¿Qué hizo Pedro en el momento de la muerte y la muerte de Jesucristo? O en el momento, ¿verdad?, de toda esa pasión. Lo negó ¿cuántas? 3 veces. Incluso lo maldijo. ¿Alguien puede comprender la magnitud del evento? No solamente lo negó, sino que esa tercera vez lo maldijo. ¿Ok? Así que estamos hablando de algo serio. Inmediatamente Jesús lo miró. Y gloria a Dios por las miradas de Jesús. Amén. Gloria a Dios por las miradas de Jesús. Amén. Porque si lo miro yo, mi esposa me dice que yo me creo con ese asunto de Superman, que tengo rayos láser en la mirada. Ella me dice, con la mirada tú no me comes. Porque habemos algunos que nos creemos así, tú sabes, como que hemos tomado en serio ese asunto de la Liga Justiciera y de Marvel. Pero la mirada de Jesús no mata, liberta. Que Jesús me mire, me liberta. Dijo amén. Búsquelo entonces para que lo mire. Busque encontrarse con su mirada. Ve, es el mismo mensaje. Saque tiempo y dígale, Señor, estoy aquí para que me mire. Y yo mirarte. Yo quiero tiempo contigo para mirarte. Entonces, podemos comprender Marcos 16, que fue el versículo que leímos, porque dice, y dile a Pedro. ¿Ve? Vete, dile a los discípulos y dile a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro fue el que al final me negó y me maldijo. Pero ni la muerte me separa del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de haberlo hecho maldito, haberlo maldecido, allá Jesús estaba diciendo, díganle a Pedro que lo voy a ver. ¿Cómo? Díganle a Pedro que lo voy a ver. Entonces, yo dije la semana pasada que a mí me gusta que usted aprenda a no separarme la Biblia. Y les he dicho muchas veces que aquel que se encarnó y se hizo hombre y nació en un pesebre, usted no lo puede separar de aquel que murió en una cruz por nosotros. No me lo puede separar porque a eso fue que se encarnó. Él no fue un mártir. Jesucristo usted no lo puede ver como mártir. Aún la película de la pasión nos falla en ese sentido porque no tiene la capacidad, la película no tiene la capacidad de prepararnos antes para que usted no llore por el sufrimiento que pudo haber tenido, sino que usted comprenda que para eso había venido.
Yo he llorado esa película porque veo el sufrimiento, los golpes, y uno se identifica y se compunge en la humanidad. Pero vuelvo y repito, me costó comprender, señores, que tú tenías que morir por mí. Cuando Jesús llora en Getsemaní, cuando Jesús clama en Getsemaní, cuando Jesús está en ese escenario que aún le pide ayuda a sus 2 discípulos amados, Él está llorando no porque como Dios pudiera fracasar, sino que como hombre no pudiera haber podido cargar la plenitud de nuestra maldad y maldición. Él se estaba preparando como hombre para culminar la obra que había comenzado. Sus lágrimas no eran, oye, quítamelo, no. Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque estaba llevando todo sobre sus espaldas como hombre, para convertirse en el Hijo del Hombre y presentarse delante de Dios. Y 3 días más tarde resucita. Y les dije, amado, como un hombre que acaba de vencer, que acaba de glorificarse, acaba de recibir lo que había recibido, toma la decisión de descender tras 2 de discípulos que coquí apenas se mencionan. Pues más aún, ahora se va detrás de aquel que lo había traicionado. Y dice que se apareció en la playa. ¿Por qué en la playa? Porque Pedro había decidido volver a pescar. Pedro había decidido regresar. Yo me imagino que hace como algunos que cuando están en la crisis y Dios no les llena, van a hacer de nuevo lo que hacían antes. Regresan de donde Dios los sacó. Coquí. Pedro regresó, los discípulos lo siguieron. Mire qué poder de liderato tenía. Y Jesús aparece en la playa, pero la Escritura describe que miraron y dice el versículo 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Sabe qué? La muerte y el cuerpo glorificado a Jesús no le cambió su manera de ser, seguía siendo siervo para aquellos. Oiga, amado, esa descripción nos está diciendo, allí Jesús no tenía esclavos, allí no habían ángeles con él. Era el mismo Jesús que prendió el fogón y puso un pescado y pan a cocinarse. Él los estaba invitando a la mesa, pero él había puesto la mesa. Amén. Hello. Amén. Alguien puede ver a un Jesús que se acerca de la misma manera que a los de Camino de Emaús se inmiscuye en la conversación, se intercala en sus vidas. Y ahora con esto dice, yo voy a bajar, ustedes están en crisis, vengan, les voy a cocinar el desayuno, les voy a servir la mesa, vengan. Hay un Dios que quiere revelarse. Esto no es capricho mío. Esto no es torcerle el brazo a Dios. Es la voluntad de Dios agradable y perfecta que tú y yo le conozcamos. Que tú y yo salgamos de nuestro atolladero, de nuestro dolor, de nuestro quebranto, de nuestras dudas, de nuestra incredulidad y podamos fortalecernos para así resistir el día malo. Dios está deseoso que le conozcas. El viernes, quizás la hora, lo bonito que había estado transcurriendo, toda la dinámica, yo no resalté. Después yo llegaba a casa y siempre trato de ver qué dije, qué dejé de decir. Y esta mañana me levanté con el siguiente pensamiento. Y no sé a quién ayer se lo dije. Le dije, Dios agarró mi corazón y lo cambió en uno misionero. Y los títulos, ya me acuerdo un poco lo que hablábamos y hablábamos de títulos y decía, no, a mí lo que me impactó es lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo aquí. Dios mudó. Y hay un fuego que no se puede aguantar, que no se puede sostener. Pero, ¿cómo Dios puso ese fuego y cómo Dios lo puede poner en ti? Yo decidí
creerle a Dios en que Dios no se sienta como un espectador más, sino que Dios siempre está trabajando. Y esta historia me lo confirma. Él llegó a la playa y él pudo haber dicho desde allá, bueno, que ustedes están haciendo y disparar la palabra. O como dicen ahora, suelta la palabra y todo ese modernismo que hay por ahí. No. Él puso un fuego, puso pescado y puso pan. Y entonces lo llamó. Yo creo que Dios siempre está trabajando. Y ¿sabe qué? Sentado en una silla, yo me sentaba como usted y yo cantaba el devocional. Yo me disfrutaba los mensajes. Después yo iba a casa a estudiar todos los mensajes. Pero llega el momento en que tú dices, ok, debe haber algo más. Debe de haber algo más. Debe de haberlo. Voy al próximo culto, me disfruto el devocional. Ya usted sabe que a mí me tenían prohibido cantar, todavía me tienen prohibido cantar. Yo canto más que para Dios. Y veía el mensaje y volvía para casa, pero should be more. Tiene que haber algo más. Entonces empiezo a escuchar aquellos grandes predicadores que quizás algunos ya no están con nosotros, que iban a los lugares y veían a Dios trabajar. Y yo empecé a pedirle a Dios una oportunidad. Y yo he descubierto que a la medida en que yo me envuelva en las misiones de Dios, yo voy a ver a Dios trabajando en mí y en mi alrededor. Más que un devocional y un buen mensaje. No le resto, fue mi base, pero hay algo más. Hay algo más. Entonces usted tiene que estar ahí sentado en la misma dinámica. Señor, es que yo no puedo seguir con mi crisis. Yo no puedo seguir peleando. La gente no va a cambiar. Mire, a veces estamos esperando que el mundo sea perfecto. El mundo es imperfecto. El mundo está condenado a su destrucción. Deje de esperar justicia en los hombres. Deje de esperar que la gente le sirva. Deje de esperar que la gente lo trate igual que usted los trate. Trátelos usted. Bendígalos usted. Extiéndale la misericordia a usted, pero la suya viene del cielo. Entonces, en muchos de mis escenarios, que posiblemente yo pudiera decir, me quito, Dios lo que ha provocado en todas esas veces es, te voy a probar, y me da la instrucción. Y aún cabizbajo me he montado. Y aún pensando si vale la pena me he montado. Y cuando llego allá, lo primero que me hago es encontrarme con Dios. No ha habido uno en que quien me reciba sea el mismo Espíritu Santo en las personas que me están recibiendo, sean los pastores, amigos de otros lugares. Y un abrazo hace la diferencia. Y una mesa servida. Entonces hay un Pedro que lo acaba de negar, lo acaba de maldecir, está huyendo. Porque el haber regresado al mar era sinónimo de huir. Huye el impío sin que nadie le persiga. Pero ahí está Dios, sirviéndole la mesa. Pedro, ¿pescaron algo? Mire la magnitud de la crisis. Usted lo ha leído, yo lo he predicado otras veces. Usted tiene que ver la magnitud de la crisis. Pedro no sabía que era Jesús. Se lo dice el discípulo amado. Juan es el que le dice, Pedro, ese es el maestro. ¿Cómo? Más vergüenza todavía. Más vergüenza todavía. Se tira al agua. Lo de la ropa ya se lo he dicho antes, usted lo nota. Algo me llama la atención. Algo quiero que vea. Yo quiero que lo mire ahora conmigo. El 9 fue el que le dije, al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas. ¿Verdad que sí? El versículo 10, yo quiero que lo vea. Yo quiero que lo vea conmigo. Dice, traed de los peces que acabáis de pescar.
Déjeme, la pierna, acuérdese que todavía patina con... Él sale corriendo al agua, se vistió, se tiró al agua vestido, jamás lo entenderemos. Cuando llega a la orilla, ve las brasas, ve y mira a Jesús y Jesús le dice, vete, trae los peces. Ok. Vuelve al agua, agarra la red y la trae a la orilla. Alguien. Se vistió y se tiró al agua. Yo le he dicho a ustedes que ese vestirse no es que está enfermo mentalmente, sino que se volvió a vestir de pescador de hombres, porque la última vez que estuvo en una barca, él era pescador de hombres, según la palabra que Dios desató sobre él. Amén, amén. Pero él llegó a la orilla vestido y sin los peces. No, todavía. Entonces Dios le dice, regresa, porque aunque me hayas negado, aunque hayas hablado una maldición, mi propósito se va a cumplir en ti. Vete y busca las redes, vete y busca los peces. Había un simbolismo, Pedro, no salgas del agua sin la pesca que te he dado. La pesca que te he dado. Lo interesante es que el mundo, los teólogos, me puse a buscar y yo decía, ¿qué? 153 peces. Hubo alguien que se le ocurrió la mejor de las respuestas. Sencillamente son muchos. Dios le está diciendo a Pedro, son muchos. Cuando usted busca la primera pesca, esa se la doy de asignación, dice que la red se iba a romper y que él necesitó ayuda para poder sacar los peces. ¿Alguien está todavía conmigo? Él necesitó ayuda para sacar aquellas redes que se estaban rompiendo. En esta ocasión, Pedro está sacando la red sola y la red no se rompe, porque lo que Dios hace lo hace bueno, porque lo que Dios hace lo hace perfecto. Pero necesitamos el tiempo en la presencia del Señor, siendo sinceros, ¿para qué? Para que el velo se rasgue. Pedro, vete, busca la red. Y sin ayuda la sacó. 153 peces. Una multitud. Las cosas que a veces necesitamos ayuda de los hombres, en el Señor son posibles. Muchas veces nos estancamos esperando que los hombres nos ayuden. Muchas veces vivimos a expensas de que un hombre me hizo. Yo te digo en esta mañana, pasa la página. Pasa la página. Perdona, suelta. Pasa la página. Porque cuando entras al propósito de Dios, vas a ver la fuerza de Dios, vas a ver el propósito de Dios, vas a ver los recursos de Dios, vas a ver la planificación completa, como le estábamos testificando, cómo pudimos pasar una aduana cuando más nadie puede pasarla, cómo podemos hacer cosas sin tener los recursos, sin tener las economías. Repito, hay un Pedro, vete, regresa, tráeme las redes allá. Yo me imagino la conversación. Ahora, por eso es entonces que podemos hablar de ya finalizando de lo demás. Porque venir y comer, pero traíste los peces están ahí. Subió Simón, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Está ahí todavía conmigo? Jesús le dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era Jesús. Ya sabían. Vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio, y asimismo el pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ya usted conoce la primera de ellas, allá con el hermano Tomás, y esa pues hoy no tengo instrucción de cubrirla. Cuando hubieron comido,
Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Pero yo quiero que vea ahora el escenario. Hay una red llena de peces. Hubo una mesa servida y ahora hay una conversación. Si aquellos peces es la cosecha que se le promete a Pedro, Dios está haciendo lo necesario para que Pedro, que quizás no lo volvería a ver en breve, estuviera más que convencido que con la misma fuerza que sacó la red y no perdió ninguno, jamás perdería alguno. Y ahí es que el Señor le dice: Pedro, me ama, apacienta los corderos. No te preocupes cómo van a llegar. No te preocupes si se pierde. No. Confía, porque te acabo de demostrar que mis fuerzas son completas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Las primeras 2 veces, también lo hemos discutido, Pedro parte de su conocimiento y le contesta al Señor. Hay dos pensamientos que hay que tener en cuenta. La tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Algo ocurre en el corazón de este hombre y entonces ya no parte de su conocimiento y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta. Entonces Jesús le dice: mis ovejas. Jesús lo provocó y lo llevó al mismo principio de la red. Al mismo principio de la red. Pedro, ¿me ama? Yo te amo. Pero es que aún diciendo eso, me negaste. Conflicto en su mente, permiso, me dan permiso. Esos conflictos que nos dan a nosotros. Señor, tú sabes que yo te amo. Pero Pedro, me hablaste maldición a mi vida. Entonces Pedro se da cuenta que el que le había dicho que buscara las redes y se recordó de la vez pasada, ahora dice: tú lo sabes todo. Y tú sí sabes que yo te amo. Ya no hay vuelta atrás. Pedro había sido mudado. Pedro había cambiado. Faltarían más experiencias, pero aquella primera parte que Jesucristo tenía en mente de restaurarlo había sido cumplida. Dios resucitó. Hace una semana lo celebramos. Dicen que dentro de unos días, dentro de unas semanas se celebra Pentecostés. Pero me parece que para llegar a un Pentecostés hay que llegar a una revelación. Hay que llegar a una comprensión. El comprender la cruz, el que el velo sea rasgado, el que podamos comprender quién es nuestro Dios. Yo seguiré insistiendo desde este altar. Yo terminé. Yo seguiré insistiendo desde este altar. Yo seguiré diciéndole a una iglesia: aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Termino con esta frase y oro. Me he topado con este escenario. Escenario que me lleva a predicar este mensaje, estos mensajes. Yo les hablo: saque lo que está oculto. Amado, Dios te ama tanto. Óigalo bien, Dios te ama tanto que no va a dejar en tu corazón nada oculto. Óigalo bien, Dios no va a dejar en nuestro corazón nada oculto. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo oculto que ocupa el lugar de Dios, suena la trompeta y te quedas. Y como Dios no quiere que tú te pierdas, Dios no quiere que tú vayas al fuego eterno, Él te expone.
Tú tienes la oportunidad de hacerlo en el silbo apacible de su presencia. Hablarle de la doble vida, hablarle de tus temores, hablarle de tu coraje, hablarle de tus frustraciones, de tus miedos. Ese dejar de justificarte para que Dios trate contigo. Ese rencor, esos recuerdos, ese dolor, esa traición, etcétera. Si lo haces en el silbo apacible del mensaje que se lleva predicando tiempo, Dios lo hace. Pero ten cuidado porque a veces no lo queremos hacer de esa manera, entonces Dios nos tiene que exponer. Y yo no voy a hablar de que te expone. ¿Sabe lo que a veces hace? Te saca. Te mueve. Por cuanto no quisiste hacer la parte que te toca de esa interacción íntima, te tiene que sacar. ¿Sabe por qué te tiene que sacar? Para que entonces de otra manera y en otro lugar, lo que todavía no has querido hacer, lo hagas. ¿Me habré explicado? Entonces Dios lleva tiempo diciendo, hazlo conmigo. Siéntate en mi presencia. Venga a un culto de oración, se sienta en una silla. Aquí hay una hora, hora y media para usted estar tranquilo, confesando, hablando, dialogando, interactuando con su Señor. Aquí se viene a hacer una oración los últimos, 20 minutos. Venga un domingo en la mañana, si no pida el permiso, saque tiempo, hable con Dios, salga y hable. Yo no estoy hablando por hablar, aquí hay mucho dolor encerrado, aquí hay mucha falta de perdón todavía, aquí hay muchas raíces todavía que están siendo procesadas por Dios y por eso es que no me cambia el mensaje, porque Dios lo que le interesa es prepararte para los tiempos que se avecinan. De nada sirve que yo digo que va a caerse el cielo y se va a derramar las estrellas. Eso no hace nada. Yo tengo que decirte, viene el día malo, prepárate con tiempo suficiente en la comunión y en la intimidad con el Señor. Y si lo estás haciendo, pues sencillamente celebra conmigo y no te quites de lo que estás haciendo. Y si no lo haces, toma cartas en el asunto. Porque tristemente muchos se apartan, muchos malinterpretan. Y de repente, amado, es más difícil volver a casa. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Incline su rostro, amado. Suelte. Pastor, pero es que tú no entiendes que yo suelto un día y al otro día me la hacen otra vez. Te tengo noticias. ¿Sabes por qué la gente vuelve y te hiere? Porque todavía no has comprendido bien. Perdonaste de manera mecánica, pero no hiciste lo que tenías que hacer. Señor, no solamente tengo que perdonar, tengo que sanar para que cuando me lo vuelvan a hacer, ya no me duela. Padre bueno, resucitaste al tercer día. Y aún antes de presentarte al Padre, aún antes de llevar cautiva la cautividad, el mensaje que mandaste a decir fue: díganle a los discípulos y díganle a Pedro. Te presentaste al Padre y regresaste para cumplir lo que habías dicho aún antes de esa muerte. Ahora, Señor, sentado allí a la diestra en tu trono de gloria majestuoso, pero aún siendo sumo sacerdote para nosotros. Ahora, Señor, nos estás diciendo que a través de tu Espíritu podemos tener la misma experiencia que tuvieron los hombres de Maús, Cleofas y su amigo, y lo que tuvo Pedro y el discípulo amado aquella hermosa mañana en la playa. Aquí estamos hoy.
Yo he invitado a la iglesia a reflexionar, a dejar de menospreciarse, a dejar de dudar, a entender que no van a poder con su fuerza resistir el día malo. Como la dinámica que hiciste esta mañana con los jóvenes, Señor. ¿Cuánto podremos resistir sin claudicar, sin quitarnos, sin rendirnos? Señor, aquí estamos. Pon en nosotros el querer como el hacer. Pon en nosotros el deseo. Pon en nosotros más que la mecánica, el darte la oportunidad, Señor, y obligarte también a que te quedes. Y como dice, Señor, el coro, como dice la Escritura en aquel evento con Jacob, si no me bendices, no te vas. Que tú me puedas, Señor amado, puedas transformar, me puedas bendecir en todo su significado. Que tú puedas renovar mi espíritu, que tú puedas sacarme de la cárcel, que tú puedas, Señor, aleluya, levantarme para yo comprender los planes y propósitos que tienes en mi vida. Hay algo más que sentarme en una congregación. Hay algo más que ser parte de una congregación. Aquí se trabaja, aquí se le da clase a los niños, aquí se evangeliza, aquí se le da ayuda al deambulante. Aquí hay tanto para hacer, Señor, pero aún hay más. Aún hay más. Aún hay más. Y ese más es conocerte. La mejor parte de María, la que nadie le arrebata. Bendice a tu iglesia. Que cada uno de mis hermanos no dependa de un mensaje dominical, de un mensaje los viernes, de una escuela bíblica los miércoles. Que no dependa de un mensaje por la radio, por las redes de tal o cual persona, sino que dependan plenamente de ti. En ese escenario íntimo, como fue la caminata de Jerusalén a Emaús, cuando tú les enseñaste el significado de la cruz y cómo se cumplió toda la Escritura. Yo necesito eso, Señor. Yo necesito entender cómo toda la Escritura se cumple en esa cruz. Y cómo puedo andar seguro, sin temor, en esta tierra, mientras el día dure, porque tú eres suficiente. Señor, gracias, porque a pesar de mis errores, como a Pedro, nos restauras. Como a Pedro nos muestras. Como a Pedro nos edificas. Así que en esta mañana recibe el honor, recibe la gloria, recibe la alabanza. Bendiga mi ser tu santo nombre. Bendiga mi ser tu santo nombre, Señor. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.